Un saludo a todos quienes nos asisten, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión más de Panelizando. Hoy hablaremos acerca de los mitos, verdades, afectaciones médicas y psicológicas de la pandemia del COVID-19. Es por ello que recibimos al doctor Francisco Felipe Andramuño Bermeo. Tiene el título de pregrado de Psicología Clínica en la Universidad Nacional de Chimborazo, un título de posgrado en máster en Neuropsicología y Educación en la Universidad Internacional de La Rioja. Es docente de la Universidad Nacional del Chimborazo y en la actualidad también se desarrolla en la Fundación Nosotras en Equidad. Buenos días, doctor Andramuño. Bienvenido y muchas gracias por su participación. Buenos días, para mí es un gusto y yo agradezco por esta invitación para poder colaborar con lo que es el crecimiento profesional y educativo de toda nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña el doctor José David Vallejo Barba. Él es médico general graduado de la Universidad Nacional de Chimborazo. Es especialista en psiquiatría y emergencias de drogodependencia por la Universidad Nacional del Cuyo y el Instituto Miguel de Cervantes de España y perito médico forense por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente desarrolla sus funciones en emergencias en el Hospital General de la Tacunga. Bienvenido, doctor Vallejo, y también muchas gracias por su participación. Muy buenos días con todos, es un gusto y un placer estar en este foro compartiendo algo de conocimiento de lo que se ha permitido conocer en el transcurso de este tiempo corto, pero lamentablemente bastante sacrificado tanto como para el personal de la salud y obviamente doloroso para mucha población en general. Adelante. Muy bien. Bueno, para empezar, como ustedes nos comentaban, es una situación nueva, una situación que nos ha tomado de sorpresa. Una pandemia no se vivía a más de 100 años, según los registros históricos. Habían habido otros tipos de enfermedades, pero que no llegaron a una proporción tan grande. Entonces, para empezar este asunto, podríamos aclarar un poco cómo realmente actúa el virus, cómo se comporta él, eh, acerca de su difusión y de su contagio. ¿Cómo se da eso? Si usted me puede ayudar, doctor David. Le comentaba, Doc, si me podía usted, doctor David, hablar un poco de cómo se ha comportado el virus o cómo se da esa transmisión y cómo es la real afectación del virus, cómo se comporta en el organismo y cómo va siendo su incubación y todo eso. Bueno, un análisis más o menos histórico, te estoy entendiendo bien, Sí, puede ser un análisis más bien un histórico o también un preámbulo. análisis más actual, porque los datos científicos comprueban que en el caso del COVID-19 es un virus con un alto índice de contagio. Entonces, ¿cómo se da ese Ya, contagio y cómo se empieza a comportar el virus dentro del organismo? ok. Bueno, ya es conocido, bastante conocido, ¿no? Por todos, que se inició esto en el Medio Oriente, tiene sus indicios por lo que fue el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, que se logró de cierta forma controlar, digamos, este brote. Pero ¿qué pasa? Que como al haber como más de 15 cepas de este virus, entonces ha ido afectando. Ahora, al llegar ya a nuestro país después de Wuhan, que empezó toda esta situación, el revolú de esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que al llegar a nuestros países, tanto Latinoamérica como países de Norteamérica, se le tomó un poquito, o más bien, no con tanta seriedad, ya que pensábamos de que se iba a dar pocos casos y no necesitábamos hacer cuarentena ni declararlo como una pandemia. Pero nos dimos cuenta de que en el poquito tiempo fue como destapar una olla de grillo, ¿no? O sea, el contagio fue extremadamente intenso en los grupos poblacionales de personas mayores de 65 años, especialmente en personas también, en personas con obesidad, en los cuales denotaba que los estudios estaban por encima del 90% de la mortalidad. Ahí es cuando ya se le tomó diferente al virus. Ahora, este virus, al momento de llegar, bueno, viaja por el aire, ¿no? Viaja por el aire, sabemos que pesa ya sus micras. Es pesado el virus, por lo tanto, tiene tendencia a caer. Al estar nosotros cerca de una persona a 1.4 metros, se habla, ¿no? Al 1.4 metros, de estar con nuestra distancia, ¿no? Distancia entre persona y persona es 1.4%.
Al estar a 2 metros es del 1.4% de probabilidad de contagio. Y al estar puesto en la mascarilla, obviamente va a disminuir, qué sé yo, a 0.7, 8, 0, no sé, 0.8 tal vez, de contagio. Pero ¿qué sucede? Que al estarse infectando, al producirse estornudos, tanto accesos de tos, puede viajar por el virus mucho más rápido, al movilizarnos por la calle, las corrientes de aire y estar en una institución quizás que es cerrada, tiene sus ventoleras por ahí, su aire acondicionado, este debe viajar mucho más rápido. Es así que el virus se propagó tan rápido, entrando a nuestro sistema respiratorio y colonizando rápidamente, especialmente como decían las personas que son las de vulnerabilidad, tanto patologías como hipertensos, inmunodeprimidos, personas ancianas con su sistema inmunológico de por sí fisiológicamente ya bajo. Por eso no se ha producido, no sabemos, de niños, ¿no? Entonces, ese volumen de personas se fue pegando más a lo que es 65 añitos y para arriba. Pero también hubo personas bajo ese rango de edad que también empezaron a presentar sintomatología. Muchos con sintomatología leve y otra grave. Ahora, una clasificación que yo creo que hacerla muy fácil para reconocerla, tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos la forma leve y la forma grave, de la cual la forma leve hablamos que es más del 80%, 82%, y la forma grave es la que se va a presentar personas que no van a tener una recuperación y que obviamente van a nuestro hospital por la emergencia con complicaciones. Muchísimos están ingresando por el área de servicio de medicina interna. Se les hospitaliza, personas que ya tienen el virus en su organismo y ya se desarrolló en sus pulmones. Ahora, en la parte, bueno, esa es la forma leve. Entonces, acabamos de una vez con esta forma leve del virus. Entonces, son personas que van a presentar tipo resfriado común, alta temperatura, malestar general, como decía, accesos de tos, un proceso gripal aparentemente leve, ¿no? Pero también puede tener por ahí, por la temperatura, y puede tener una dificultad respiratoria, pero va a recuperarse. Ahora, hay secuelas en los pulmones que pueden darse ya anatómicamente, que quizás no se vuelvan a recuperar y se van a quedar en fibrosis, pero es un bajo porcentaje. Entonces lo vamos a canalizar así, entonces, como el tipo leve. Ahora, vámonos con el tipo grave. El tipo grave va a ser las personas que van a presentar todo lo que había mencionado anteriormente, pero se adiciona un distrés respiratorio. ¿Qué es el distrés respiratorio? Es la persona que va a tener la incapacidad de respirar de forma normal, meter oxígeno a su cuerpo y por lo tanto oxigenar y saturar más allá del 90%, que es lo que siempre nosotros valoramos. La persona se le satura menos del 90%, nosotros pensamos de que esa persona necesita hacerse todos los exámenes. Necesitamos tomar el examen de rutina que ahora es el hisopado, que ahora tenemos 5 a 7 días, nos dan los resultados el Ministerio de Salud, regido por el INSPI, que es el Instituto Nacional de lo que controla toda esta cuestión de la prueba, la más fiable y confiable en nuestro medio en ese momento. Entonces, este paciente va a ser ingresado. Si presenta mucha sintomatología grave, ya después de haber realizado exámenes de laboratorio, imagen, lo que es la tomografía de tórax, sabemos ya la gravedad y se le canaliza como un paciente grave, ¿de acuerdo? Si es que este paciente va para un intubación orotraqueal, entonces ya tenemos el apoyo de cuidados intensivos. Entonces el paciente coge. Entonces tenemos el primer grupo, que es la parte leve, el segundo grupo, que es el paciente ya más grave, y este paciente grave va a tener una canalización, bueno, para un lado, o sea, cuidados intensivos, o sea, medicina interna, que es el área de un servicio que se le mantiene al paciente y se les da todo el tratamiento. Pues ya luego hablamos del tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahorita solamente en general. Entonces tenemos las dos vías, el grave canalizado, cuidados intensivos o medicina interna, que en proceso de 3, 4 días podría recuperarse y retornar a su hogar, o a su vez descompensarse y ir para cuidados intensivos. Ah, muy Eso, bien. bueno, en Entonces, general, como... aún es un poco desconocido en ciertos ámbitos del virus por cómo se comporta en cada organismo. Y justamente como, doctor, usted nos comentaba, de que al inicio aquí en el contexto latinoamericano, en un contexto más local, no se le dio la importancia necesaria y después cuando se vio que el brote fue muy grande, muy exponente, en la sociedad se generó un poco de miedo o de pánico o un poco de inseguridad en las personas. Entonces me gustaría, con usted, doctor Francisco, preguntarle justamente sobre eso. ¿Qué ha cambiado o qué rasgos se ven más comunes actualmente en el comportamiento de la sociedad relacionados a los miedos que ha generado el COVID-19? Ya. Bueno, el ser humano por naturaleza tiene un miedo a lo desconocido, a lo que no se ha enfrentado anteriormente. Como usted refirió, nosotros, nuestra generación,
no ha sufrido lo que es una pandemia, ¿no? En lo que es nuestro sistema nervioso, una de las cosas más difíciles de controlar es el miedo, porque esto se encuentra arraigado en lo que es lo que son las gónadas del sistema límbico, que es un sistema involuntario que nosotros no podemos controlar. El ser humano, los miedos principales que nace es el miedo a las alturas, al caer. Por eso un bebé, cuando siente que está cayendo, tiene miedo. Y también, ¿por qué no? El miedo que prácticamente es el padre de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. El miedo, en una ocasión, un estudiante mío me preguntó, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Y yo le refería, ¿no? Que el miedo a la muerte se da por que nosotros siempre estamos pensando en que habrá un después. Siempre consideramos que mañana haré esto, en un año haré esto, cosas así, ¿no? Cuando nos dicen que ya no existirá un después, hay un choque en nuestra mente, en nuestras cogniciones de que, ¿qué va a pasar? Si ya no hay un después, ¿cómo puedo afrontar yo eso? Ahí viene el control hormonal, se va a segregar lo que es el cortisol, que es la hormona del estrés. Vamos a tener alto lo que es la adrenalina, la noradrenalina, que es lo que a nosotros nos produce estrés, que en cierta forma nos ayuda, si es bien canalizado, a salir de una posición de peligro. Pero si es canalizado de una forma negativa, nos va a generar problemas de salud, como uno de estos es la disminución del sistema inmunológico, problemas digestivos y toda esta situación. Ahora hablaba de la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el ser humano es un ser sociable. Siempre necesita tener una interacción social. Una de las cosas que también ha causado conflicto en esto de la pandemia es que nos tocó a nosotros de cierta forma aislarnos y no tener una interacción social. Esto aumenta niveles de estrés. Hombres como Abraham Maslow, psicólogo estadounidense, él habló de su famosa pirámide de Maslow y él decía que una de las necesidades básicas del ser humano es la interacción social, el poder expresar emociones, pensamientos, tanto de una forma verbal y no verbal, y también el de recibir, que nosotros no tengamos esta interacción nos causa conflicto en nuestra psiquis que nos va a generar también otros tipos de conflictos, tanto psicológicos como en el área de la salud. He escuchado mucho esto de que no nos va a matar la pandemia, sino lo que está generando, como los conflictos económicos, como el no poder, en especial adolescentes, refieren, ¿no? Esto de no poder salir, de no poder estar con mis compañeros, mis amigos, nos está atacando de una manera emocional increíblemente. El control de las emociones se ha desbordado y esto permite el no poder tener un cuidado también en nuestra salud. Hay en otras personas que existe una forma no se le puede llamar paranoia porque en realidad sí están confrontando a un peligro, pero sí un miedo extremo de no querer tener un contacto a veces ni con los propios familiares. Cuando un padre, un esposo, un pariente tiene que salir por el trabajo y después regresa a casa, es como que ni me toques. Y esto ha creado otro conflicto en parejas. Una de las situaciones más increíbles es que el índice de violencia familiar aumentó en este tiempo de cuarentena
de una manera abismal. Violencia hacia la mujer y lo que son procesos o ideas de divorcio ha aumentado. Muy bien, muy bien. Entonces podemos concluir en este primer punto que tanto las afectaciones médicas cuanto las afectaciones psicológicas han sido muy fuertes o muy graves en este contexto. Y entrando un poco más en el campo médico, doctor David, se generan muchas noticias, o muchos informes acerca de medicinas o medicamentos, tanto químicos cuanto alternativos, que prometen una cura o un tratamiento efectivo en contra de esta enfermedad. Entonces, me gustaría poner en pauta en este momento un asunto, por ejemplo, se ha hablado del dióxido de cloro mucho aquí en Ecuador. De hecho, en Perú ya fue prohibido el expendio del dióxido de cloro. También se habló bastante de la hidroxicloroquina, un medicamento bastante promocionado por algunos gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Brasil a través del presidente Jair Bolsonaro, el presidente norteamericano Donald Trump también habló un poco de ese medicamento. Entonces, ¿qué es mito y qué es verdad acerca de estos medicamentos que están siendo promocionados o utilizados en el tratamiento del COVID-19? Correcto. Bueno, verás, hay que tomarla de dos puntos, ¿no? O sea, vamos a hacer como te digo, un preámbulo desde la parte científica, porque si nos podemos hablar desde la parte, no sé, cómo la maneja todo el vulgo, mejor vamos a desorientarnos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la parte científica, ¿ya? Para hablar más que todo con propiedad respecto a eso. Definitivamente hasta el momento no se conoce ningún medicamento que la FDA declare y diga, vamos a utilizarlo para controlar esta pandemia. No existe. Ahora, vamos a la parte científica. ¿Qué es lo que nosotros estamos utilizando respecto al tratamiento intrahospitalario? ¿Sí? Porque lamentablemente sabemos. Fuera del hospital es quizás la farmacia, por ahí algún conocido, bueno, etcétera. Entonces tiene su sinfín de medicamentos, qué sé yo, compuestos químicos, alguna hierba, algún tipo de situación que por ahí se la inventaron. Entonces, ¿qué utilizamos dentro del área hospitalaria? En general es una antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque tratamos de controlar la parte mixta de esta enfermedad que viene a ser una infección bacteriana. La parte viral, como te digo, no está controlada. No está controlada. Esta parte viral definitivamente no existe. No existe ningún estudio que nos diga ya podemos utilizar esto de manera lopinavir, ritonavir, lo que he escuchado un millón de cosas. ¿Se aplicó? Sí se aplicó. ¿Se está aplicando? Sí. Se terminó esto, incluso el medicamento, ya se terminó ese medicamento. Es súper caro, así que se terminó. Ya no compraron más, pero se dieron cuenta que eso no, se le dio o no se da al paciente, igual fallecían. Por lo tanto, entonces se dejó de dar. En nuestro ámbito hospitalario, que está el Ministerio de Salud Pública aquí en el Ecuador. Entonces, lo que tratamos de ahorita hacer es compensar la parte mixta, la bacteria, entonces vamos con antibiótico terapia. Tenemos una reacción a nivel pulmonar, que es una hiperreactividad, hay demasiada inflamación y un ataque al parénquima pulmonar. Entonces, lo que tratamos de hacer es disminuir esa inflamación con corticoide, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las dos partes, corticoterapia y una antibiótico terapia elegida, ¿no? Hay pacientes que quizás por su complicación se utiliza algo más fuerte de esta antibiótico terapia normal que se les da. Y son generalmente los pacientes que entran muy delicaditos para el área de cuidados intensivos, ¿sí? ¿Qué más? El apoyo de oxígeno, que obviamente tenemos que tenerlo. Si hay demasiada congestión, hay que tratar de evacuar todas esas secreciones para que el paciente tenga un mejor intercambio gaseoso. Ahora, en lo que corresponde a los nuevos, y la hidroxicloroquina, por ejemplo, se estuvo utilizando, sí se lo utilizó, pero no se vio ningún beneficio en nuestra área. Te hablo con muchos pacientes, ¿no es cierto? De ahí aparte se ha hablado muchísimas cosas en tantos hospitales que mejor lo que hace al personal médico que quiere elaborar de forma correcta es confundirlo. Entonces, por eso te digo, ahora se quitó, ya no se da lopinavir y ritonavir, no se da hidroxicloroquina y los pacientes están logrando salir, como te decía, los leves, logrando salir a sus casas, a sus domicilios, hacer su reposo, su aislamiento y tratar de recuperarse. Mientras que los pacientes que están graves, se les trata de dar todo el apoyo que les acabo de mencionar y aún así a veces no logran salir.
Entonces, no sé, yo creo que en esas dos partes yo me frenaría, como te digo, porque quizás hablar de muchos medicamentos que se están dando ahora por fuera, el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina indiscriminadamente, la ivermectina también que se ha dado indiscriminadamente, lo que está haciendo es provocar una hepatotoxicidad, un daño renal, que en vez de llegar a los pacientes con una complicación aguda, le complicó el medicamento que tomaron por órdenes me imagino, un farmacéutico o un conocido. Entonces, pienso que hay que dar un pare a esta situación y mejor educar a la población y a nuestros mismos familiares que a veces quizás comentan esto, mejor tratar de manera muy, muy suave y no siendo muy agresivo, ya que todo el mundo maneja como que ese estrés, ¿no, doctor Panchito? Ese estrés de que quizás a veces uno le menciona algo y reaccionan mal, tienen esa tendencia como que, y es que yo leí, es que chuta, me dijeron, es que la vecina se recuperó con esto. Entonces lo que se provoca mejor son confrontaciones y a diario, bueno, he visto yo incluso en las redes que hay incluso médicos que a veces con un poquito de tacto no llegan de manera correcta y las personas reaccionan así, quizás por la carga de estrés, no sé, ¿no? Pero tienen esto de reaccionar un poco grotescamente. Entonces he visto con familiares de esta situación. Entonces, como digo, no existe medicamento. Lamentablemente tenemos nuestros brazos, estamos de brazo caído respecto a la parte farmacológica porque no tenemos un apoyo sincero de la parte química. No tenemos. Así de Eh, fácil. entonces, se ha generado, se puede decir, un exceso de información en torno a ese asunto, pero nada verificado. Ujú. Y doctor Francisco, justamente por ese exceso de información, mucha de ella no verificada, y que la gente hoy en día, la mayoría de la población, por la facilidad consume esa información. Este exceso de información, tanto buena cuanto mala y verificada y no verificada, genera ciertos tipos de trastorno en pacientes o en la sociedad, como síndromes de pánico, ansiedad o depresión. Ya. Sí, bueno, es lamentable. Yo considero que lo que son las redes sociales es un instrumento bastante bueno, pero muchas veces mal utilizado. La información que se riega en las mismas, yo creo que en un 90%, si no es más, es una información no verificada. Es conocimiento a veces empírico y muchas ocasiones también simplemente se riega información para nada verificado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos momentos, como hablaba mi estimado doctor Vallejo, el estrés lo que a nosotros nos provoca es tener un mecanismo de defensa. Bueno, el estrés es un mecanismo de defensa, que lo que busca nuestra psiquis es poder confrontar la situación adversa, que es esta, ¿no? Entonces, el estrés lo que nos va a generar es querer tener conocimiento, porque una de las mayores formas de confrontar algo es con conocimiento. Entonces, tendemos a leer información, que esta información, como también lo habían referido, lamentablemente el virus, al ser un virus mutado, un virus nuevo, el no tener el conocimiento adecuado científico, porque recién estamos en proceso de conocer lo que estamos confrontando, la información que se da no es verídica, pero la metemos. Entonces, algo que pasa, que vemos en una red social que nos dice tal cosa, como que tal medicación es buena, o como de que ya va a haber vacuna, o que no va a haber vacuna. Tanta información que a nosotros nos genera un nivel de estrés mucho más alto. El nivel de estrés, hay lo que son las patologías conmórbidas, ¿no? Que nos ayuda, una patología permite crear y el crecer otra patología. En este caso, las patologías que son más conmovidas con el estrés es la depresión. Ocurre episodios depresivos, que un episodio depresivo también va a ayudar
a disminuir lo que es el sistema inmunológico, a bajar las defensas, también a largos datos. El doctor Vallejo, que tiene su especialidad en psiquiatría, nos puede también especificar esto, pero el estrés también ha tenido su generación en conflictos como lo que es problemas como la demencia, el Alzheimer, entre otras complicaciones en lo que es la área psíquica de nuestra de nuestro cerebro, ¿no? Entonces sí va generando varios conflictos, varias enfermedades conmórbidas, lo que es la adquisición de información inadecuada. Casi siempre el vecino dice, yo ya escuché esto, mientras el familiar te dice, yo escuché esto. Hay otra situación que también pasa bastante, es que muchas personas lo toman a la ligera. Dicen, no, yo escuché que esto es solo una gripe. Y por eso no toman las precauciones necesarias. Hay los dos extremos, ¿no? La persona que tiene un nivel de estrés tan alto y no lo cataliza bien, y esto genera muchos más conflictos de salud. Y las personas que lo toman a la ligera dicen, no, no va a pasar nada, nos están mintiendo, solo nos quieren poner miedos, y no toman las precauciones necesarias. Y hemos visto muchos que salen sin mascarilla, que tienen reuniones sociales de grandes multitudes, y considerando que esto es solamente una falacia, una mentira que nos ha impuesto los gobiernos, pero los dos extremos nos está llevando a colapsos en lo que es el sistema sanitario y en lo que es nuestra interacción social en realidad. Muy bien. Entonces, concluimos aquí en este punto, hasta este punto, que llega un punto en que convergen la parte médica física y la parte psicológica en las afectaciones justamente de este virus, de este nuevo virus, se le puede decir así. Referente a eso, justamente me gustaría seguir acerca, como usted nos comentaba, doctor Francisco, y nos comentaba también el doctor Vallejo, de las personas que no creen o están un poco sospechosas y se generan tantos mitos también en el sentido de la protección, del cuidado, del distanciamiento. Entonces, ¿cuáles serían las medidas correctas a seguir todavía en el momento para evitar un contagio a lo máximo? ¿Cuáles serían las medidas más recomendables? Porque algunas informaciones surgen, claro que se diverge bastante, porque como es un virus nuevo, los científicos también lo están conociendo, lo están estudiando. Y es verdad que a veces se dice que hay un síntoma nuevo, que luego que sí, que los asintomáticos contagian, no contagian tantas cosas. Entonces, ¿cuáles serían las medidas mismo por el momento más efectivas en la prevención de este virus? Bueno, lo conocido, no, no creo que no hay que acotar mucho en este punto, porque lo conocido, el distanciamiento, que es básico, el uso de la mascarilla apropiada, porque por moda, por cualquier cosa, están utilizando como poliuretano, mascarillas de tela, etc. La que nos va a servir es la mascarilla N95 con un buen registro, únicamente, ¿no es cierto? Y el distanciamiento entre personas. No nos podemos fiar tampoco de que una persona aparentemente sea sana, porque podría estar asintomático al momento y luego presentar una, una, una activación del virus en su organismo y estar contagiando al resto de los semejantes. Entonces, el uso de la mascarilla y el distanciamiento, pienso yo, y ser tampoco tener la sinceridad de que si uno tiene la prueba positiva, le dijeron, ¿sabe que tú estás positivo, estás pasando una enfermedad? Comunicar a los allegados, a las personas que están por lado, a veces quizás nuestros deberes nos piden que estemos presentes con otras personas, entonces tratar de comunicar, por lo menos, si un caso tocaría, qué sé yo, ir al trabajo a retirar unas cosas, pero irme a mi domicilio a guardar mi aislamiento, entonces tener un poco de sinceridad con nosotros mismos y para nuestros
nuestros conocidos y comunicarnos que se está pasando la enfermedad para que ellos también mantengan su distancia y tampoco se le vea como que esa persona es un bicho raro y se lo trate así. Entonces, pienso yo como decía, estas medidas que ya se conoce, creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces yo pienso que a veces aconsejarnos de que se utilice lo Tenemos un pequeño inconveniente con la conexión. Entonces, doctor ¿no? De que lo Francisco, que salga. bueno, ya regresamos. Seguimos un poquito el problema de conexión. Entonces, doctor Francisco, para seguir un poco más en el tema de las afectaciones, en el sentido de las afectaciones emocionales, psicológicas, ¿qué puede recomendar usted como prevención o como tratamiento para mermar o hasta extinguir estas afectaciones de tanto de depresión, de ansiedad, de pánico que presentan los pacientes? Ya. Eh, en realidad, lo que se puede dar son pequeños tips, ¿no? Que ayuden a disminuir todo este nivel de estrés, de depresión. Una de las cosas que ya se habló de esto de la información, deberíamos tener una selección de la información que estamos administrándonos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, decir, yo solo voy a ver noticias una vez al día en tal canal, o voy a leerlas en solamente, qué sé yo, confío en el comercio, en el universo, y leo solamente las noticias referidas en estos medios de comunicación. Escoger lo que es solo un medio de comunicación para administrar lo que es una noticia verificada, ¿no? Que esto es importante porque sí necesitamos tener un conocimiento, pero un conocimiento verídico. No adquirir tanta información que puede ser negativa. Otra cosa que nos ayuda bastante es mantener una actividad en todas las áreas, ¿no? Tanto física como mental. Yo aconsejo tener, por ejemplo, un orden, un cronograma donde yo sé a qué horas voy a despertarme, qué es lo primero que voy a hacer, desayunar, leer un libro, estudiar, trabajar, pero tener cronogramas, porque los momentos en que más nos genera lo que es la ansiedad son en los momentos en que no estamos ocupados. Entonces, cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que a mí me genera ansiedad en la noche, qué sé yo, a las 7 de la noche ya perdón, ya meriendo, me voy a acostar y se me crea la preocupación. Entonces ahí tratar de copar tiempos con actividades que nos ayuden a mantenernos ocupados mental y físicamente, como hacer deporte. Es bueno el hacer deporte, no de una manera excesiva, porque el ejercicio excesivo también tiende a generar estrés. Tenemos que hacer en un nivel adecuado para nuestra condición física, tener momentos como lo que nosotros llamamos pasatiempos, como la música, la pintura, jugar con la familia, los juegos que se les conoce como de mesa, todo tipo de actividades que nos vaya generando lo que es una distractibilidad de este conflicto, ¿no? El conversar. Otra cosa que también nos sucede mucho es que nosotros deprimimos. O sea, yo no le cuento a nadie de que estoy triste o de que tengo miedo, porque yo soy el fuerte de la familia, yo no puedo decirle a nadie que tengo miedo. El poder expresar esto nos ayuda, el expresarle a mis familiares, hermanos, hijos, que tengo miedo, que qué puedo hacer, nos va a ayudar. El sacar la emoción nos permite a nosotros tener la manera de controlar, pero si la negamos,
esto es uno de los mayores conflictos, el negar la emoción. Otras situaciones es mantener también lo que es una interacción social. Aunque ahorita estamos con esto del aislamiento, tenemos la facilidad de ahí sí utilizar de una manera adecuada las redes sociales. Las reuniones como tenemos ahorita de Zoom, el tener conversaciones vía Messenger, WhatsApp, todas estas redes sociales, pero eso sí, buscar que sean interacciones adecuadas, porque muchas veces también pasa de que me conecto o escribo con un familiar, un amigo, y es para hablar si estos conflictos, que me genera más estrés. Pero si lo hacemos para dialogar, para tratar de tener conversaciones que a nosotros nos nutran, eso nos va a aliviar el estrés. A mí me ha pasado que muchos familiares me dicen, paso todo el tiempo estresado, pero cuando converso contigo me relajo, porque yo no voy y es, oye, eh, ¿qué va a pasar o qué está pasando? Y solo hablando de este tema, tratar de no topar este tema, tratar de no llenarnos de estos momentos de miedo, pero sí tomar las medidas precautelarias que son las que todos conocemos en realidad y ponernos en los zapatos de los otros, lo que se conoce como la empatía, ¿no? El darnos cuenta, todos tenemos en una casa tanto la persona que tiene mucho miedo como la persona que no tiene tanto miedo, y esto ha sucedido de que el que no tiene mucho miedo le confronta a que tiene miedo, estás exagerando, y ahí entran otros conflictos. Por eso es que nosotros necesitamos ser empáticos y ponernos en el lugar de la otra persona y decir, sí, eh, ella o él lo ha asimilado de una manera diferente y sería bueno el tener las precauciones, porque lo que sucede es que tiene mucho miedo, le dice, no entres así, sácate los zapatos, y comienzan a gritarse, a haber conflictos, a haber peleas. Pero si uno de ellos trata de controlar, dice, sí, discúlpame, o hago las cosas que no le genere tanto malestar a la otra persona, para buscar una relación adecuada, conversaciones adecuadas que nos permita esto, ¿no? Que nos permita a nosotros sobrellevar este conflicto. Muy bien, entonces algunas medidas preventivas y para mermar estos problemas de afectaciones psicológicas. Y hay casos en el que los pacientes, justamente por esas afectaciones psicológicas, esos miedos, presentan síntomas físicos sin que la enfermedad esté presente en el organismo. ¿Sucede eso? Sí, en realidad nuestra psiquis es tan poderosa. Existe lo que son primero las enfermedades psicosomáticas, que todo comienza en nuestro pensamiento y luego lo va somatizando nuestro cuerpo. Y también o sea, existen los casos en donde, por ejemplo, ven o escuchan una noticia y enseguida sienten el síntoma, ¿no es cierto? Entonces son enfermedades que nacen en nuestra psiquis y las somatiza el cuerpo, pero sin tener lo que es una justificación biológica en sí. Todo es generado por nuestra mente. Todo está en lo emocional, en lo psicológico. Y usted, doctor David, se le ha presentado este caso, entonces también que en emergencias médicas que reciben a pacientes y logran identificar que realmente no son pacientes con cuadro clínico, son pacientes con un cuadro psicológico, así un cuadro emocional. Ujú. Sí, sabes que sí, tengo una anécdota un poco media graciosa. Llegó una paciente, o sea, bueno, estar en el área
de los COVID-19, que es un área separadita de la emergencia. De una paciente de entre unos 19, 20 años, paciente joven, femenina, había estado ingiriendo algo de licor, o bueno, eso presumimos, porque parecía solo licor. Pero qué tal que ella llegó traída por alguna, creo que la pareja de ella, me imagino que se preocupó mucho y dijo, no, no, ¿sabes qué? Nos vamos ahorita al hospital y le trabajo por el área de emergencia. ¿Qué tal que ella empieza a provocarse se llama taquimia, ¿no? La taquimia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces ella empieza ella a desarrollar, ¿no? A somatizar ella solita la enfermedad. Y empieza, entonces llega a nuestra área y todo el mundo, imagínate, todas las enfermeras, los auxiliares, mi persona también, estuvimos en, no sé, nos puso en una alerta tan grande que todo el mundo creo que corría hacia alrededor, alrededor, así, haciendo círculos, pero era porque no se había visto que llegó un paciente en ese estado. Entonces ella literalmente se estaba ahogando en lo que se lograba ver. Entonces le cogimos, ahí con nuestra protección, obviamente, ¿no? Le subimos a una silla, se le bajó del vehículo, porque el vehículo un poco más se mete con todo y paciente al área de COVID-19. Y le subimos a la silla de ruedas y le metimos a tomar los signos vitales primerito, porque es lo que se hace, ¿no? El proceder normal. Y la paciente saturaba a 98%. Saturaba 98%, no tenía temperatura, no tenía absolutamente nada. Como obviamente nadie iba a acercar sus caras o a percibirle un poco de lo que la paciente había ingerido, entonces, nada, pues se pensaba de que la paciente era algo real, pero estaba somatizando al 100%, pero el problema que nos puso ahí es que incluso habían pacientes al lado que solo de ver a ella se curaron y salieron corriendo, de ahí unos 3, 4 pacientes, las enfermeras, auxiliares, todo el mundo se asustó tanto que no querían ni acercarse. Digo, con las justas, creo que querían ponerle saturador, que es trabajo de ella. Pero nos damos cuenta que tenía esa sintomatología. Lo único que se informó, dijo, que la paciente está bien. Entonces lo informó ahí el jefe de la emergencia, quien es que toma la última decisión. Dijo, bueno, esa paciente sabe que hagamos una tomografía. Se le hizo por si acaso. Y la tomografía era totalmente normal. Entonces digo, sí, como decía doctor Francisco, pues sí tenemos la capacidad de somatizar tanto la enfermedad, de que a veces lograríamos controlar hasta algunos signos vitales, pero bueno, sean casos ya extraordinarios. Pero bueno, eso nos pasó. Entonces te digo, o sea, esto está pasando. Mucha gente llega, no, es que me falta el aire, es que ya es una semana y me falta el aire. Pero sí, ya se toman los signos vitales y la máquina no miente, ¿de acuerdo? Entonces, a veces ahí viene el problema, que si tú te vas a una casa de salud y te vas a contagiar, ¿no es cierto? Especialmente si tienes todos los riesgos más, bueno, eventualmente que no los tenga una persona joven. Entonces hay que pensarlo dos veces, ¿no? Y eso a veces la población tiene que, como que tratar de ponerse claro en ese aspecto. No me voy a ir a contagiar a un hospital porque quizás siento algo. Claro que también contradecir, bueno, sabes que si te falta el aire, no, es únicamente hay algo contradictorio cuando yo le pongo el saturador y digo, sabes que tú estás bien. De lo que nosotros hacemos, le ponemos el indicador, mira este número, aquí dice 95%, tú estás bien, vete a tu casa, trata de estar tranquilo, respira bien, estás bien. Y sabes, es que eso se levanta, esa persona se levanta y es como que ese momento, ya, se le pasó, pero porque vio, es algo, ¿no es cierto? Se dice, no, ahí está, sí es verdad, estoy saturando 95, 96%. Y me voy. Y se van para su casa tranquilos. O máximo se les da un paracetamol, que es lo que es indicado. Entonces, sí hay esos casos. Te digo, esa anécdota que fue la más sobresaliente de todas en todos estos meses que hemos pasado ahí combatiendo ese ¿Sí? problema. Un dato muy relevante y muy importante en estos momentos. Para ir encerrando, para ir concluyendo, doctor Francisco, usted si nos puede dar algunos tips o alguna sugerencia para que la población sepa comprender y pueda identificar cuándo lo que está sintiendo es físico y cuándo lo que está sintiendo es emocional o es psicológico. Ya.
Bueno, como dije, lo principal es tener primero un conocimiento de lo que es la enfermedad, el conocimiento básico, ¿no? No tenemos lamentablemente un conocimiento amplio, pero si nosotros adquirimos información adecuada de cuáles son los síntomas más específicos, como lo que todos hemos escuchado, fiebres mayores de 38, tos seca, dificultades para respirar. Entonces vamos nosotros a poder, en cierta forma, identificar, ¿no? Nuestra psiquis a veces sí nos llega a traicionar, pero nosotros nos vamos a dar cuenta desde lo que es lo emocional. Lo emocional, cuando nosotros ya nos teníamos conflictos emocionales desde antes, ahí nos podemos tener un parámetro de si en realidad lo que estoy considerando que es una posible afección es algo creado o es algo que en realidad está sucediendo. Ha habido casos en que personas que ni salen, o sea, están completamente aislados, tienen una prevención al extremo a veces y dicen, me siento mal. Entonces, el índice de contagio de ellos es mínimo y aún así, por el estrés generado, consideran tener este conflicto. Las pautas que se dijo anteriormente que ayuden a nosotros a tener un estado emocional adecuado, un bajo nivel de estrés, porque siempre necesitamos tener un nivel de estrés, es prudente, el nivel de estrés adecuado. Esto nos permitirá que nuestra psiquis no esté tan tóxica o tan toxificada para generar estas enfermedades psicosomáticas. Hay que tener también en cuenta de que la mayoría de personas que presentan estos cuadros son personas que ya fueron diagnosticados antes por algún conflicto o algún trastorno de personalidad o algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, estas personas tienen que tener también su tratamiento, tanto farmacológico, médico y psicológico, adecuado para poder controlar de una manera más efectiva a estos conflictos. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, conocer, como familiares tal vez de una persona, qué sé yo, con alguno de estos conflictos, algunos de estos trastornos, poder también guiar o identificar, porque muchas veces el paciente no puede identificar esto, pero sí los familiares, amigos, y poder guiar de una manera adecuada. Muy bien, perfecto. En el punto del autocontrol y todo eso. Y doctor David, ¿cuándo realmente un paciente debe acercarse a una casa de salud? ¿En qué casos es ya recomendable que sí se acerque porque puede ser un posible infectado? Creo que, creo que tuvimos otra vez problema de conexión con el doctor. Ya, ¿Sí las nos escucha? personas, ya, no sé si te escuché, claro. Bueno, las personas que tienen que acudir a casa de salud únicamente tienen que ser las personas que sean catalogadas como personas que están sintiendo la falta de aire, ¿no? Falta de aire, exceso de temperatura que no se controla con paracetamol, lo común que podemos dar, lo que te podemos dar indicación, que tomes 500 miligramos cada 6, cada 8 horas, de acuerdo a la sintomatología. Pero si hay una dificultad respiratoria, esta puede ir de leve, moderada y marcada o grave, ¿de acuerdo? Entonces, la persona que tiene una dificultad respiratoria leve, que va progresando, se le conoce como disnea. Esta disnea puede ir aumentando, puede ser de pequeños esfuerzos, de medianos esfuerzos y grandes esfuerzos. Para hacerlo rapidito, la disnea de pequeños esfuerzos es cuando nos levantamos, por ejemplo, de la cama al baño. No podemos respirar, pequeños esfuerzos. Medianos esfuerzos, diríamos que es como de aquí irme a la tienda, unas 3, 4 cuadras, ¿no es cierto? A paso un poquito moderado
moderadamente rápido, digamos, ¿ya? Entonces sería de mediano esfuerzo. Y de grandes esfuerzos sería como que me voy de aquí unas 20 cuadras al trote. Entonces, persona que tiene la línea de, de, de pequeños esfuerzos, es la persona que tiene obviamente que estar en el hospital, no hay otra. Persona que tiene una línea de moderado esfuerzo tiene que ir al hospital. Y una persona que tiene una línea de grandes esfuerzos, pues acompañado de tos seca, fiebre, malestar general, debería acudir. Debería acudir cuando existe la falta de aire. Si tiene temperatura alta, tiene malestar general y con el paracetamol logramos controlar, no es indicativo de que acuda al hospital. ¿De acuerdo? Creo que por ahí, no sé si está clara la cosa. Muy bien, perfecto. Entonces, eh, debemos buscar un equilibrio perfecto o lo más aproximado a la perfección posible entre físico y mental para enfrentar toda esa situación que es nueva para todos nosotros. Contamos aquí con la presencia del doctor José David Vallejo, quien es médico, del psicólogo Francisco Andramuño. Quisiera agradecerles por su participación en este programa, agradecerles por sus recomendaciones, por este tiempo que han compartido con nosotros. Doctor David, muchas gracias por su participación. A ti muchísimas gracias. Un saludo atento a todos los oyentes y más a las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, doctor Francisco, de igual manera, muchas gracias. Sí, como dije en un principio, para mí es un honor, es grato. Mejor agradezco la invitación, haber podido estar aquí, también aumentar los conocimientos junto a un gran profesional como es el doctor David Vallejo. Un saludo a la distancia. Lamentablemente, igual por todo esto, ya no hemos podido encontrarnos de una manera personal y poder dialogar. Siempre ha sido un gusto tener conversaciones con el doctor y espero haber aportado en algo y ayudar para lo que es la preparación tanto en lo educativo como en lo personal. Muchas gracias. Gracias a todos quienes nos han asistido en esta emisión de Panelizando y hasta una próxima edición.